Hoy les voy a hablar sobre algunos filósofos contemporáneos latinoamericanos. Pero primero, ¿qué es la filosofía contemporánea en nuestro continente? La filosofía contemporánea es el periodo actual de la historia de la filosofía. Así pues es considerada la filosofía, producida incluso por filósofos que aún pueden estar vivos. Su inicio se suele fijar finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Estas corrientes se identifican por buscar respuestas a una serie de inquietudes sociales, políticas, económicas y latinoamericanas. El pensamiento filosófico latinoamericano contemporáneo tiene en la génesis la herencia de la conquista y colonización española como uno de sus principales hitos. Estos dos acontecimientos, desde un nivel discursivo, buscaron imponer la idea de que Latinoamérica era un territorio de salvajes y bárbaros que debían ser sancionados. Y estamos claros que ninguna filosofía floreció de la nada. La génesis de toda filosofía son los aportes que dejaron notables filósofos con pensamientos que lograron notoriedad con el aporte que simbolizaron, independientemente del mal llamado discurso que caracterizaba el territorio con salvajes o bárbaros. Por ello, para entender el pensamiento filosófico en América Latina, debe escudriñarse a lo largo de una nutrida tradición que va desde aquello que Silvio Zavala gustaba llamar filosofía de la conquista, pasando por el pensamiento filosófico de la emancipación, tanto filosófica como mental, atravesando tanto el siglo XIX como el XX y llegando al cubano José Martí, que escribía al respecto que cuando aparece sin encroyemar un problema, no se va a buscar la solución a Danzig. Ahora bien, entrando en contexto, cuando hablamos de la filosofía contemporánea latinoamericana, podemos decir que la misma se ha venido caracterizando por la subordinación a intereses religiosos y políticos. También tiene el profundo significado social. Sin embargo, la filosofía contemporánea, como ha estado enmarcada dentro de la influencia colonial, como del pasado indígena, le ha sido cuesta arriba a los pensadores latinoamericanos independizarse con un pensamiento propio, consecuencia de una identidad firme y auténtica, por lo que se debe decir entonces que está lejos de que todos tengan igualdad de oportunidades y desarrollo personal. Es más o menos a partir de los 70 cuando la filosofía latinoamericana se definió como una filosofía de la liberación, ya que en su centro se plasmaba el problema de la libertad del hombre como liberación nacional y social. Sin embargo, tomada esta filosofía desde su interpretación más profunda como la emancipación humana universal, esto presupone la liberación, quise decir, liberación filosófica del problema del hombre y de los fundamentos vitales, culturales y morales de su ser. El trabajo es arduo para lograr que la filosofía latinoamericana se revele y emerja de su verdadero ser, tomando como punto de partida su historia, sus antepasados, o sea, sin olvidar sus raíces, valorando principalmente su realidad cotidiana, su ambiente natural, la aceptación del potencial humano y sus condiciones. Esto se logra con la producción de un proyecto participativo auténtico. Seguidamente, ahora voy a hablar sobre algunos de los filósofos contemporáneos latinoamericanos, abarcando el siglo XIX y el siglo XX. Los escritos de Juana Ramírez de Asbaje, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, 1851, quise decir 1695, una monja jerónima erudita, poetisa y filósofa del barroco mexicano, se consideran representativos del momento de transición de la escolástica a la modernidad. En ellos, sobre todo en Primero Sueño y Respuesta, Sor Filotea de la Cruz, ven los peritos reflejos filosóficos
y discuten sobre su ascendencia la neoplatónica, la escolástica, la humanística o hasta herméutica. Con el siglo XVIII comienza el cambio hacia la filosofía moderna que empieza a llegar del continente europeo, como objeto más bien de crítica al principio, pero que es de ya filosofía aceptada, que a partir sobre todo de 1750 prevalecerá sobre la escolástica. En autores como José de Aguilar, 1652-1731, un jesuita peruano, y Pedro Peralta y Bernuevo, 1663-1743, un seguidor de Nicolás Copérnico, René Descartes y Gassendi, así como también José de Elías del Carmen Pereira, 1760-1825, un profesor de la Universidad de Córdoba en Argentina, y Carlos María González, ambos franciscanos seguidores de Descartes y de las nuevas ideas científicas. En Ecuador destaca, la actividad intelectual crítica de Eugenio Espejo, 1747-1795, un mestizo nacido en Quito, médico que se adhiere a ideas ilustradas y liberales y se muestra en sus escritos admirador de Bacon, Hobbes, Locke, Wolff, Grocio y Montesquieu, y decidido opositor de las doctrinas escolásticas. El gran introductor de la filosofía moderna y, según Gauss, de toda la filosofía de Nueva España, es el oratorio Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos, 1745-1783, nacido en Zamora, México. Sus viajes por Europa, en calidad de procurador de su orden, le facilitaron el contacto directo con la filosofía moderna. En su obra más conocida, Elementa Recentioris Philosophiae, publicada en 1774 en México, plantea la renovación del pensamiento filosófico oponiéndose a la escolástica. Se le considera un autor ecléctico y se atribuye una función de transmisión entre la escolástica tradicional y la filosofía moderna. Una más directa oposición a la filosofía tradicional presentan Silvestre Pineiro Ferreira, 1769-1840, un oratorio también que introduce en Brasil la filosofía moderna francesa y el idealismo alemán. Y el clérigo secular Antonio Alzate, 1737-1799, un publicista y director del Diario Literario de México en 1768 y miembro de la Academia de Ciencias de París en 1771, cuyos escritos científicos lo constituyen en representante de la ciencia moderna y defensor de las ideas ilustradas. En plena transición al periodo siguiente, a comienzos del siglo XIX, la oposición a la escolástica y la enseñanza tradicional se renueva y radicaliza con la introducción del sensualismo de Condillac y las doctrinas de los ideólogos franceses. Juan Crisóstomo Lafinur, 1797-1824, un filósofo y poeta y periodista, obtiene en 1819 la cátedra de filosofía en el Colegio de la Unión Sur en Argentina. Enseña no ya en latín, sino en español, y sigue a Descartes y a Locke, y a los ilustrados franceses Condillac, de Stud de Troisy, de Holbach, Herventius y Cabanis. Sus ideas renovadoras, expuestas principalmente en la obra Curso Filosófico, le valieron el exilio en Chile. Juan Manuel Fernández Agüero, 1772-1840, un clérigo español, profesor de ideología de la Universidad de Buenos Aires, expresa en su obra Principios de Ideología, publicada en 1824, su fidelidad a Stud de Troisy y su inclinación por el materialismo. Le siguen en esta materia, misma tendencia, y en el desempeño de la ideología, su alumno, el médico argentino Diego de Alcorta, 1801-1842, y Luis José de la Peña, 1794-1850, quien posteriormente, en 1830, enseñó en Uruguay.
En Cuba, las ideas ilustradas se reafirman contra la filosofía tradicional de la mano del sensualismo y de los ideólogos franceses. José Agustín Caballero, 1762-1835, discípulo de Feijóo. Este favorece la introducción de las ideas ilustradas en el Seminario de San Carlos y manifiesta en su obra Filosofía Efectiva, publicada en 1797, su adhesión a Descartes, Locke y a Condillac. En la misma tendencia antiescolástica y proilustrada se sitúa el sacerdote Félix Varela, 1788-1853, discípulo del anterior, un cartesiano, lockeano y sensualista y defensor de las ideas liberales. A mediados del siglo XIX, la influencia de los ideólogos franceses alcanza su punto máximo en Cuba, con José Cipriano de la Luz y Caballero, 1800-1862. Un vástago de una rica familia criolla, miembro del clero, culto en letras y ciencias y decidido reformador de la enseñanza universitaria, excesivamente tradicional hasta entonces por influjo de la escolástica. La influencia persistente de sus ideas cristaliza de forma concreta con la creación del Colegio San Salvador en 1848, centro de formación de grandes personajes. A estas ideas ilustradas y liberales no fueron ajenos los padres de la independencia americana. El libertador Simón Bolívar, 1783-1830, quien tuvo como maestro a Simón Rodríguez, 1771-1854, un destacado ilustrado de nuestro país. El general Manuel Belgrano, de quien se afirma haberlas introducido en Río de la Plata, y José Martí, 1835-1895, el iniciador de la sublevación cubana. En grado máximo, sin embargo, también hay que atribuirlas al llamado liberador intelectual de América, el venezolano nacido en Caracas, pero redactor del Código Civil chileno, Andrés Bello, 1781-1865, quien combina sensualismo y positivismo con romanticismo y espiritualismo. Es una mezcla ecléctica denominada por J.D. García Bacha espiritismo sensualista o por otros positivismo espiritualista. Su obra filosófica más importante es Filosofía del Entendimiento, póstuma, publicada en 1881. Entre otros filósofos se encuentran Juan Bautista Alberdi, exmiembro de la Cámara de Diputados de Argentina, 1810-1884. Justo Sierra, exmiembro de la Cámara de Diputados mexicana durante el mandato de Porfirio Díaz, 1912, quise decir. Alejandro Korn, médico, político y filósofo argentino, considerado el iniciador del pensamiento filosófico en Argentina y uno de los 5 sabios de la ciudad de La Plata. Sus reflexiones se orientaron al estudio de los valores y la libertad, autor de La libertad creadora en 1922, 1860-1936. Francisco Romero inició la generación de fundadores que reunió a futuros activos alrededor de 1910 y que fueron formados en el positivismo, al que finalmente se rebelaron, trágicamente. Nació en Sevilla, pero emigró a Argentina a temprana edad, y fue ahí que realizó su obra filosófica. Propuso en 1940 el término normalidad filosófica, al nombrar el ejercicio de la filosofía como función ordinaria de la cultura en América Latina, 1891-1962. José Vasconcelos, abogado, político y filósofo mexicano, quise decir, fungió como el primer secretario de Educación Pública de su país, condecorado como doctor honoris causa por la Universidad Nacional de México, Chile y Guatemala. Su filosofía abarca los campos de la metafísica, la estética y la filosofía de lo mexicano, 1882-1959. Antonio Caso, filósofo y rector de la Universidad Nacional de México, actualmente llamada Universidad Nacional Autónoma de México,
desde 1921 hasta 1923, 1883-1946. Carlos Astrada, filósofo argentino, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del movimiento peronista, se exilió durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, 1894-1970. Samuel Ramos, filósofo y académico mexicano, miembro del Colegio Nacional. Sus textos sobre la identidad y psicología de lo mexicano son referentes en la filosofía de aquel país, 1897-1999. Eduardo Nicol, filósofo mexicano de origen catalán, doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Funda el Instituto de Investigaciones Filosóficas, 1907-1990. Francisco Miró Quesada, es un filósofo y periodista peruano contemporáneo. En su obra discute la creencia de la naturaleza humana, advirtiendo que cualquier suposición colectiva sobre la misma será frustrante y con resultados públicos negativos. Se ha inclinado siempre por las lógicas no ortodoxas y acuñó el término lógica paraconsistente. Fernando Salmerón, filósofo e investigador mexicano, especializado en la ética y la filosofía de la educación, así como la historia de la filosofía. Miembro del Colegio Nacional, 1925-1997. Alejandro Rossi, filósofo de origen italiano y de nacionalidad mexicana. Fue un estrecho colaborador de Octavio Paz en sus empresas culturales, 1932-2009. Leopoldo Sea, filósofo nacido en México que perteneció al grupo de los propulsores de la identidad latinoamericana. Impulsó la integración de América sobre las bases planteadas por los libertadores, pero asignándole sentido propio al alejarse del imperialismo norteamericano y el nuevo colonialismo, 1912-2004. Octavio Paz, pensador, poeta y diplomático mexicano, Premio Nobel de Literatura en 1990, uno de los escritores más influyentes del siglo XX y entre los más grandes poetas hispanos de la historia, 1914-1998. Enrique Dussel, académico, historiador y filósofo argentino. Es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política y la filosofía latinoamericana. Es considerado uno de los más prestigiados pensadores filosóficos del siglo XX. Ha definido la postura filosófica llamada giro descolonizador, 1934 al presente. Finalmente puedo decir que son los muchos filósofos contemporáneos de Latinoamérica, y de seguro que se me escaparon algunos. Esto no significa que no hayan sido influyentes. Sin embargo, procuré abarcar la mayoría de ellos, esperando de este modo cubrir con mi punto asignado. Gracias.